Durante los últimos 2 años, ha sido estudiante y practicante de la teoría de diseño y desarrollo regenerativo, con la principal inquietud de reconciliar las esferas humanas y natural para regenerar sistemas socioambientales. También está certificado como BADT, que es Biologist at the Design Table, y como Fellow por The Bioimmersion Institute en Montana, en Estados Unidos. Desde hace 14 años participa como diseñador e instructor en el taller anual de Bioimmersion International Workshop de México. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Delfín, con nosotros. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Un placer para nosotros también estar por acá y conversando. Bueno, aquí también tenemos, como ven, a Marta González. Martita es una de las fundadoras de Tiendita del Campo. Además, ella es médico, veterinaria, zootecnista, especialista en desarrollo comunitario. Y bueno, que a su vez también se ha desarrollado desde hace más de 15 años como productora de codorniz y huevos de codorniz desde la Fundación de Tecuyo. Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, Marta también cuenta con una maestría en desarrollo sustentable por parte de la Universidad de Puebla, y a lo largo de su carrera ha trabajado de la mano de instituciones públicas, prestando su expertise y su servicio en asesoría técnica para la producción ganadera, también en otros programas de desarrollo rural y otras actividades administrativas. Y bueno, para contarles un poquito más sobre Tecuyo, Tecuyo comenzó como un proyecto familiar que bueno, a lo largo de todos estos años siempre se ha mantenido en constante capacitación para innovar cada vez más esta producción artesanal y de alta calidad de la codorniz, y además tomando en cuenta que se hace a través de un proceso respetuoso con las aves. Entonces también nuevamente, Marta, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ale. Pues sí, aquí estamos apoyando aquí a la Tiendita del Campo y aprendiendo cada día más cosas para poder también pues derramar todo lo que vamos aprendiendo en las comunidades donde afortunadamente trabajamos. Qué padre. Sí, aquí también me sumo como para aprender. Yo estoy aquí por la plática, me interesa muchísimo el tema y bueno, aquí también de la mano con Val. Sí, finalmente rápido nos vamos a presentar nosotras. Bueno, yo soy Valentina Urquiza, yo estoy actualmente terminando mi carrera en Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana y estoy realizando mi servicio social en Tiendita del Campo. Sí, yo soy Alejandra, también ya estoy terminando la carrera de comunicación en la Ibero, y me tocó la fortuna de ser la compañera de servicio social de Valen, y bueno, aquí encantadísima de aprender más con todos ustedes. Entonces no sé si quieras explicar un poco la dinámica, Val. Sí, muchas gracias. Ok, la dinámica va a ser la siguiente. Este va a ser un conversatorio. Vamos a llevar pues esto por obviamente el tema del agua. Tenemos muchas inquietudes acerca de esto, por eso tenemos aquí a unos expertos. Y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Esta parte va a ser hasta el final del live. Pero si nuestra audiencia quiere ir haciendo las preguntas, sin ningún problema las puede ir poniendo conforme vaya dándose la conversación. Súper. Y bueno, déjenme darle final inicio a este conversatorio y por qué estamos aquí echándonos un clavado en el agua. Y es que bueno, como todos los años, en agosto se celebra esta Semana Mundial del Agua, y pues definitivamente quisimos nosotros dedicar este mes y hacer una campaña que hiciera concientización sobre el agua, ¿no? Que bueno, se titula Es para hoy, ¿no? Y bueno, en este live queremos también conocer un poco más sobre esta cuestión de la crisis del agua mundial, pero sobre todo cómo nos está afectando muchísimo aquí en la Ciudad de México y desde la perspectiva de los productores. Y bueno, Val también nos quería compartir un propósito que tenía ella con este live. El propósito que tenemos en general para este conversatorio es saber acerca de las dificultades del abastecimiento del agua para los productores y saber cómo podemos nosotros cooperar para reducir esa carga.
Entonces, bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar. Primero que nada, Delfín, una pregunta que pues tenemos es ¿cuál es el impacto que tiene Isla Urbana en sus sistemas de ciudad? Y si nos puedes contar también un poco de qué son los sistemas de ciudad. Sí, claro. Bueno, en Isla Urbana es una organización que lleva desde 2009, ya casi 12 años, eh, investigando y, digamos, practicando la manera en la que podemos hacer que la cosecha de agua de lluvia se convierta en una fuente alternativa, viable, funcional, asequible y que nos permita construir, que es parte del objetivo de la isla urbana, un entorno o más bien un presente de autonomía hídrica y de sostenibilidad. O sea, buscamos afectar, transformar importantemente la profunda situación de escasez hídrica en la cual vivimos. Y para eso usamos la herramienta que utilizamos en la cosecha de agua de lluvia fundamentalmente a nivel de vivienda. Desde 2009 hasta ahora, Isla Urbana tiene más de 20.400 sistemas instalados, de los cuales la mayoría son en viviendas particulares, ¿no? En viviendas unifamiliares de 2 a 3 niveles con techos entre 60 y 120 metros cuadrados, ¿no? Este, y fundamentalmente en zonas que presentan una mediana, alta y muy alta precariedad hídrica, que coincide con zonas particulares de ciertos niveles de marginación en los asentamientos humanos. Y esto está distribuido pues tanto en ciudades, ¿no? Como en zonas rurales, ¿no? Cerca del 80% de nuestro trabajo está generado a través de proyectos sociales, ¿no? Donde trabajamos más con comunidades, instalamos sistemas, y lo que buscamos es poder habilitar a las viviendas o a la estructura, a la construcción de la capacidad de gestionar de forma adecuada toda la lluvia que le caiga en la superficie de techo durante el año. Y esto lo que permite es que toda esa agua que caiga, poderla tratar de una manera adecuada a través de distintos pasos de mejora en su calidad para derivar o terminar con que toda esa agua se convierta en agua aprovechable al interior de la vivienda o del negocio o de la oficina o de lo que sea. Y que esto por lo menos nuestro sistema cumpla con la calidad para que tenga un uso domiciliar, es decir, el agua la puedes utilizar adentro de una vivienda o de un lugar que habitamos para bañarnos, para lavar los dientes, para lavar los trastes, para lavar la ropa, para lavar la cocina, el baño y la casa. Digamos, no es agua de uso domiciliar, no es agua de consumo humano, pero el paso del agua de uso domiciliar al agua de consumo humano, pues es tan pequeño como hervir el agua o hacerla pasar por un último filtro. Entonces, básicamente lo que buscamos es que las viviendas tengan una situación de abundancia hídrica mientras esté lloviendo. Esto es particularmente importante en zonas donde la escasez y la precariedad hídrica es muy acentuada, muy grande, y tiene el potencial o la posibilidad de convertir una situación familiar o comunitaria de 12 meses de escasez hídrica a cerca de 8 meses de abundancia hídrica a lo largo del año, con la instalación de una tecnología bien diseñada, funcional y también con una capacitación adecuada a las personas. Entonces, más o menos ese es el sistema de ciudad. Bueno, ese es el sistema de cosecha de agua de lluvia. Tenemos sistemas para ciudad, sistemas para zonas rurales. Los sistemas son distintos. Si bien es modular y tiene una misma lógica, son distintos en su aplicación práctica específica, ya que ninguna vivienda es igual a otra, pero más o menos ese es como el impacto. Pues lo que hace es que podamos tener agua, brindar agua de calidad en el lugar en donde se está necesitando sin implicar una gran infraestructura. Wow, eso está de verdad impresionante. Y pensándolo como desde el punto de vista de los productores,
te quería preguntar, Marta, ¿cuál es o sea, a ver, me interesa mucho conocer también un poco cómo desde tu producción se utiliza o cómo se aprovecha este recurso, ¿no? Y cuál sería también un poco el beneficio de estos sistemas de cosecha de agua de lluvia, como la de Isla Urbana, en tu producción. Bueno, ahora sí que la producción de aves de las codornices se llama cotornicultura. Esta producción requiere solo agua de bebida para las aves y limpieza para los utensilios cuando se hace limpieza y desinfección del equipo. No es como que un insumo, las aves llegan a tomar entre 40 y 60 mililitros por día. Entonces ahí va a depender igual de qué tan grande es tu explotación. Aquí en la zona del suelo de conservación de la Ciudad de México, las unidades de producción generalmente son de traspatio. Son unidades pequeñitas. En algún momento llegué a tener hasta 1000 aves. Entonces, pues, sí implicaba un consumo de agua importante y afortunadamente aquí en la zona no hay pues escasez de agua. Sin embargo, siempre tengo que tener como una reserva porque sí me he enfrentado a la situación que en un momento amanezco y no tengo agua y el cortar el agua a un ser vivo es muy, ocasiona muchos problemas en su estado fisiológico, en la Claro, producción, se pueden morir sin tomar agua. O sea, a lo mejor las podemos dejar sin comer un poquito, pero sin agua no. Sin agua me ha tocado ver en borregos, por ejemplo, que se chocan y caen inmediatamente y ya no los puedes atender, ¿no? Entonces, el agua es indispensable para la vida, pues, es indispensable. Podemos dejarla, te comento, sin comer una mañana, pero sin agua no. Entonces, claro. siempre hay que tener una reserva de agua para cuando en estos casos llega a suceder que se corte el suministro de agua de la corriente, del suministro natural, del agua, pues de la tubería, ¿no? Afortunadamente tengo como un tinaco, entonces ahí es donde voy resguardando el agua. Pero sí el problema es ¿no? El agua falta y cualquier actividad pecuaria es muy grave. Y por ejemplo, en otras especies, si tuviera lo que tengo de codornices de vacas, pues una vaca llega a consumir desde hasta 160 litros por día, ¿no? No, Entonces, claro. lo Sí, que sí, de puede hecho, pasar, ¿no? la ganadería bueno, de hecho, una de las actividades agropecuarias que más utilizan agua, ¿no? O sea, La producción de leche, ajá. exacto, sí, o sea, no solamente por, obviamente, el bienestar de las vacas, sino por también el proceso después de obtener la leche, ¿no? De estos animales. Y Y también, también el agua que se necesita para el alimento de los animales. Claro. El Sí. claro, el total del número de litros es enorme. Ujú. claro. Y bueno, ya me estabas contando un poquito más, Marta, sobre em, el agua que necesitas en tu producción. Pero me interesaba un poco también aquí pensar em, si en los 15 años o el poco más de tiempo que llevas haciendo esta actividad con las codornices, ¿ha habido algún cambio que tú hayas notado por esta cuestión de cómo se ha acrecentado un poco más la disponibilidad de agua en nuestra ciudad? Pues te comento que aquí en donde estamos, afortunadamente no ha pasado eso. Sin embargo, sí, cuando empezamos la actividad, el uso de agua era de una manera más rústica. O sea, había bebederos que teníamos que cambiar todos los días, darle una limpieza, entonces eso implicaba pues el gasto, ¿no? Para poder mantener el equipo limpio. Ya como fuimos avanzando, pues ahora ya contamos con sistemas automáticos de suministro de agua, donde el agua pues siempre está disponible, está limpia y está fresca y tampoco no se derrama tanto, se desperdicia en poderlos utilizar así. Entonces esa es una tecnología, ¿no? Que a veces no está al alcance de muchas personas, porque a veces Claro. ni siquiera la identifican que existe. El uso de bebederos automáticos para poder suministrar el agua limpia y fresca y que no se contamine y que se tenga que eliminar porque la cambiemos para que ellos beban agua fresca, ¿no?
Claro. Sí, bueno, como nosotros también, ¿no? Muy bien. Y volviendo un poco contigo, Delfín, traer nosotros la actuación del agua de lluvia. A nosotros como personas, a nosotros, Ujú. los hogares. Pues trae varios beneficios que de hecho trascienden de nuestra propia persona. A nivel pues, individual o personal, ayuda a generar un balance hídrico en situaciones donde tienes una ausencia de agua. Como les comentaba, esto tiene el potencial de ser en la zona central del país hasta por 8 meses, que es cuando llueve alrededor de 6 meses, y con almacenamiento, con un volumen de almacenamiento de agua adecuado, puedes extenderlo unos 2 meses más. Pero también si consigues más almacenamiento, podrías tener una autonomía hídrica de todo el año con lo que llueve en la mitad del año. Entonces, lo primero es que corta de tajo una situación de escasez que dura 12 meses y la reduce por lo menos a 4, generando entonces 8 meses de, digamos, de abundancia hídrica o de satisfacción hídrica de las necesidades. Y esto trae a su vez una serie de beneficios. Dejamos en zonas donde la escasez de agua es más grande, se pagan los litros de agua más caros de la ciudad. Entonces, esto es parte de cómo hemos diseñado el sistema socialmente, cómo la sociedad ha diseñado un sistema de distribución de agua que en realidad mantiene a las personas en una situación de escasez. En este sistema, las zonas de mayor precariedad hídrica pagan los litros más caros, siendo hasta 10 o 15 veces más caro el litro en una zona de alta precariedad que en una zona muy bien atendida de la misma Ciudad de México, ¿no? Lo cual pues es un sistema que sostiene una dinámica de injusticia, ¿no? De inequidad y de injusticia social. Entonces, otro de los beneficios es, en estas zonas donde los gastos son más altos, pues dejas de tener esos gastos, dejas de tener que pedir pipas, ¿no? Que una pipa que dura un mes para una familia promedio está entre 1,000, 1,200 pesos si no tienes subsidio en algún programa de gobierno, que es lo que muchas personas tienen esa situación. Y aunque tenga subsidio, hay un número limitado de pipas, entonces en realidad casi siempre se acaban pidiendo ambas, ¿no? Este, y tampoco, y dejas de comprar garrafones también. Entonces, pues hay un enorme ahorro económico en zonas de alta precariedad. También si no estás en una zona de alta precariedad, tienes un ahorro económico. ¿Cuál es menor? Porque a estas zonas bien abastecidas los cobros son mucho más baratos y la dinámica pues, para el sistema, para ellos funciona muy bien. Pero, y bueno, aparte de eso, hay beneficios individuales que tienen que ver con el tiempo que dedicamos a conseguir y resolver el tema del agua día a día, porque hay zonas donde tenemos que resolver esto día a día o zonas donde tenemos que resolver esto cada semana o cada 15 días. En particular, cuando estás sujeto a una dinámica de pipas privadas, muchas veces uno habla y te dicen, bueno, ya anotamos tu pipa y va a llegar entre mañana y dentro de 15 días, por lo cual una persona tiene que estar todo el tiempo en casa durante esos días, porque si llega pasado mañana a las 4 de la tarde y no hay nadie, pues la pipa se va a la siguiente casa y tienes que volver a hablar, tienes que volver a esperar. Entonces hay una dinámica en donde hay personas que se quedan en casa esperando todo el tiempo y hay zonas viviendas donde se pueden intercalar las personas, la mayoría de las veces es siempre una persona quien se queda, y la mayoría de las veces lo que hemos visto en los estudios que hemos generado es que esta persona que se encarga de resolver el asunto del agua siempre es una mujer. Entonces hay un corte, también es un tema como donde se juntan varios niveles y hay un corte de género dentro del tema del agua en las viviendas de nuestro país. Y esto es importante de ver, y la cosecha de agua de lluvia genera apertura a esas situaciones que suceden en las viviendas. Es decir, ya no tenemos que esperar, entonces hay personas que pueden disponer de muchísimo más tiempo para otras cosas, ya sea actividades recreativas, trabajo, educación o lo que sea. También lo que hemos visto es
la gestión del agua de los 20,000 sistemas que tenemos instalados, el 80% de los sistemas fueron gestionados por las mujeres de las viviendas. Y esto está asociado a que estas personas en la vivienda, las mujeres, son las que se encargan de gestionar, resolver, buscar las oportunidades o ver cómo diablos hacer que haya agua en la casa. Entonces, cuando tienes el tema del agua resuelto, también tienes que ocupar mucho menos tiempo, esfuerzo mental, ¿no? A eso. Hay una reducción del estrés interno en la familia, hay varios beneficios. Eso a nivel del interior individual o de la familia. Hacia el exterior, cosechar agua de lluvia implica también ahorrar agua para el sistema en el que vivimos. Toda el agua de lluvia que yo utilizo en mi vivienda es agua que no está siendo demandada de un sistema poco funcional que abastece a la generalidad de las personas en la ciudad. Todos esos litros, si bien podrían no estar siendo extraídos de las fuentes, son litros que más bien pueden ir a una persona que necesita agua. Entonces, mientras más agua cosechemos en la ciudad, el agua que tenemos va a alcanzar para muchas más viviendas y podremos balancear todavía mejor la gran falta de agua que hay. Entonces, el cosechar agua que nos da agua a nosotros también permite que el sistema tenga una menor demanda y menor presión y permitirá eventualmente que los sistemas empiecen a funcionar mejor. Si esto se detona, se generaliza, si cada vez más gente empezamos a utilizar dinámicas distintas en nuestra relación con el agua, que no solo es en la cosecha, sino también el ahorro, ser conscientes plenamente de nuestro consumo y de nuestro uso de agua, podríamos generar una ciudad que mientras llueve se abastece de la lluvia y mientras esto sucede, eso implica que también todo el manto acuífero puede tener una recarga adecuada. Ahorita todos los asentamientos humanos de nuestro país tienen una sobreexplotación de sus fuentes de agua. Entonces la cosecha de agua de lluvia, cuando se vuelve un asunto generalizado, tiene un beneficio respecto a la cuenca entera porque permite la menor demanda al sistema habitual y esto permite la recarga del acuífero, en este caso de la Ciudad de México, en donde estamos, pero también permite menos demanda del agua que traemos de Michoacán, ¿no? El sistema Lerma-Cochamala empieza a 400 kilómetros o a 240, perdón, kilómetros de distancia y esto implica que vamos a demandar menos agua de allá y dentro de este sistema de injusticia, pues vamos a dejar de quitarle agua a las comunidades de esa zona. Entonces, tiene muchas implicaciones el cosechar agua y el cambiar nuestra relación con el agua. Y ahorita que estás comentando todo esto y nos estás contando esta cuestión, obviamente del gran beneficio que es cosechar agua de lluvia, me parece que de repente hay como que estos pequeños pasos que existen a lo largo de la ciudad para, vale, apaciguar un poco más esta cuestión del agua, pero me parece que todas estas labores están medio, tal vez un poco escondidas por este mito, claro, también viene un poco de no conocer el estado del agua, ¿no? Pero mitos que existen sobre el agua, ¿no? Sobre el cuidado, manejo y distribución. Entonces no sé si hay algún mito que ustedes conozcan, o sea, Marta, Delfín, que, que han escuchado bastante, o sea, que han escuchado así hasta el cansancio, sobre mitos que realmente no ayudan a, no sé, a solucionar un poco más esta cuestión del agua. Pues, Pues, yo creo, sí, Marta. Bueno, por ejemplo, el mito de que el agua de lluvia en la Ciudad de México está súper contaminada, Okay. que te afecta en lugar de beneficiar a, por ejemplo, a la cuestión agrícola, ¿no? O incluso sí comenta Delfín que es un paso muy pequeño para que esa agua de cosecha de lluvia se pueda utilizar para el agua de bebida. Igual, para poderlo utilizar en el agua de bebida de los animales también es un proceso muy pequeño que nos pudiera ayudar a poder tener ese recurso de una manera más disponible. Por ejemplo, un mito así es que no, la cosecha de agua de lluvia en la ciudad es casi que estás cosechando veneno, ¿no? Wow. Sí, se piensa que el agua viene ya ácida porque atraviesa la atmósfera. Si bien tenemos un problema de contaminación, no hay un arrastre tan significativo por evento de lluvia de los contaminantes de la atmósfera. En realidad, de hecho, el agua deriva de un proceso de destilación natural
y se ensucia en las superficies humanas, o sea, es en nuestro techo en donde se ensucia. Wow, Entonces, mientras más limpio tenga yo mi techo, mejor agua voy a tener, ¿no? claro. Entonces, también. Yo creo que un mito importante respecto al agua, creo que coincido contigo, Marta, ese es un mito fuertísimo. Tenemos muy introyecto el que es sucio. Y ha costado varios años como empezar a cambiar la perspectiva. Y aparte es agua pues, que se puede usar para todo, hasta para beber, si tenemos el proceso adecuado, ¿no? Para regar plantas, para limpiar patios, para limpiar la casa, para tener una producción agrícola o de ganadería o de avicultura o de, ¿no? De distintos tipos de producción o de crianza, ¿no? Pero otro tema que a mí se me hace, bueno, que siento que es erróneo, es esta noción de que si uno lo paga, lo puede gastar, ¿no? Eso está Ok. muy asociado al agua. Aunque tenemos, es curioso, las zonas con mayor precariedad hídrica son las zonas donde existen los mejores hábitos de manejo de agua. Wow, ok. Eso implica que, en el contrario, las zonas mejor abastecidas es donde más derroche y más poco importante es el agua, ¿no? Y donde están las peores prácticas. Las personas que más agua tienen las peores prácticas de manejo del agua. Y esto se extiende no solo a uno, sino a la consideración externa, viendo que en nuestra ciudad hay cientos de miles de personas que no tienen agua, ¿no? Entonces, la noción de que para eso la pago, que es una noción que está internalizada en nuestra sociedad, es una noción que a mi parecer es errónea, no es un mito, sino es un supuesto de construcción de su sociedad que es erróneo, que tiene la implicación de la poca importancia y consideración de la otredad de Claro. nuestra sociedad, pero también que no es cierto que porque uno pague algo tiene derecho a derrocharlo siendo algo tan elemental y vital como el agua, ¿no? Creo que eso también tenemos que desmembrar esas formas de pensamiento social, deshacernos de ello y más bien trabajar profundamente en construir una conciencia y un hábito de alta calidad relacional con el agua y por lo tanto con todas las personas que nos rodean. Claro. Qué Wow. fuerte. Y Una, adelante. no, perdón, perdóname, vas, vale. Ok. Escuchando pues y conociendo un poco de la mucha experiencia que tienen ustedes dentro de las ciudades, nos viene un poco a la mente si ustedes saben o conocen, se han percatado durante su trayectoria, cuáles son las dificultades en cuanto al abastecimiento y como el uso del agua que enfrentan los habitantes o productores, en tu caso, Marta, de las zonas rurales dentro de la Ciudad de México, siendo estas, no sé, Xochimilco justamente o Milpalta. Bueno, afortunadamente trabajo en el suelo de conservación de la Ciudad de México y he tenido la oportunidad de conocer desde Coajimalpa, Álvaro Obregón, la Magdalena Contreras, Tlalpan, Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, que se consideran suelo rural. Y cada alcaldía se enfrenta a situaciones diferentes, o sea, porque unas están en zona cerril, unas están en suelo de conservación, que son zona cerril, otras estamos en la parte de humedales, en la parte baja, Tláhuac, Xochimilco, estamos en una situación diferente a la parte cerril, incluso Milpalta, las alcaldías que colindan con el estado de Morelos, y las condiciones climáticas son muy diferentes. Y hay unidades de producción en todo el suelo de conservación. O sea, a veces no, con otras personas que viven en otros estados de la República, que conversamos, nos comentan, ¿a poco hay vacas, no? ¿A poco hay producción agrícola o pecuaria? Y sí la existe. Entonces, me ha tocado ver desde, por ejemplo, en Magdalena Contreras, todavía sitios donde nace el agua y la utilizan de una manera eficiente con sistemas de riego muy, muy bien aplicados y están produciendo
una agricultura de tipo orgánico súper maravillosa. Y me ha tocado ver situaciones de producción agrícola y pecuaria en la parte de los humedales de Xochimilco y Tláhuac, donde también el agua que llega es a través de los canales del agua tratada de la planta del Cerro de la Estrella, y si la utilizáramos de manera adecuada, estaríamos produciendo alimentos de buena calidad sanitaria, por así decirlo. Sin embargo, el agua a veces la vierten a los canales que ya traen un proceso ahí de contaminación por la parte urbana que se ha ido estableciendo en estos suelos, que no debería de ser, pero las condiciones sociales han hecho que se esté invadiendo esta parte, y los desechos pues siempre los arrojan a los canales, ¿no? Entonces es muy diferente la problemática desde el suministro de agua. Ahí tienen la fortuna que ven nacer el agua y la pueden utilizar. Hay quien les llega a través de una tubería y la pueden utilizar. Hay quien tiene que mover el agua con transporte, con sus camionetas, a sus unidades de producción que se encuentran más alejadas de las comunidades. Y entonces pues es una dinámica muy difícil y muy diferente para cada uno de los que nos dedicamos a la producción. Hay también, por ejemplo, compañeros incluso en la tiendita que tienen la actividad de la producción bovina, pero como comentaban hace ratito, es una de las principales actividades pecuarias que requieren agua, y a veces hasta para transformar, ¿no? Para transformar los productos en los quesos tan buenos que nos comemos, o en otras cosas, ¿no? Entonces sí es una dinámica diferente. No puedes establecer como una problemática muy, muy, muy pareja para todos. Incluso de una casa a otra o de una comunidad a otra son diferentes. Wow. Y una de las cosas que también me ha surgido mucho a la mente con todo esto que nos han contado es, yo desde mi lugar aquí en esta ciudad, que tal vez es una pregunta no tan repetitiva, pero que ya tal vez hemos escuchado mucho sobre esto. ¿Qué estrategia puedo yo aplicar? O sea, yo como una ciudadana aquí de la Ciudad de México, ¿qué puedo hacer yo en casa o en mi lugar de trabajo para reducir mi consumo de agua y ser un poco más conscientes también del proceso de conocer cómo es que llega a mí y a mi casa? Sí, pues creo que una cosa muy importante es esto que apuntabas ahorita, Marta, que es la situación del agua. Es una situación heterogénea en el espacio y en el tiempo en nuestro territorio. Hay distintas situaciones variadas. Creo que lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que no todas, si vivimos en una situación de privilegio hídrico, tener la noción de que no todas las personas viven de la misma manera o tienen la posibilidad de vivir de esta misma manera dentro de un privilegio hídrico. Y esto empieza a minar y a cambiar muchas de las cosas y de las formas. Ervin Laszlo plantea una serie de preguntas importantes justo cuando vemos cómo podría modificar las cosas que estoy haciendo, ¿no? Y él lo reduce a, tendríamos que desarrollar la capacidad, por ejemplo, de alimentarnos de manera tal que permita a otras personas alimentarse de la misma manera. Claro. Entonces, mi relación con el agua tiene que ser relacionarme, y mi consumo de agua tiene que ser de manera tal o en medida tal que permita a otras personas tener el mismo consumo de agua. Y esto es importante porque lo primero que tenemos que hacer es justo empezar a entender de dónde viene el agua, cuánto cuesta tener el agua, no cuánto cuesta el hecho de pagar el recibo bimestral, sino cuánto cuesta en realidad sin los subsidios, maquinariamente, que el agua llegue a una casa o que llegue a un pozo para que yo pueda ir por ella a ese pozo, ¿no? O a ese lugar, o que llegue a un pozo para que alimente a la pipa, para que la pipa la traiga a mi vivienda, pero poder observar el sistema completo. Y lo otro es hacer una especie de conteo, una mesura constante de lo que hacemos, cuántos minutos
nos tardamos es muy importante cuando el agua está corriendo. Entonces, reducir al máximo los minutos de las aguas abiertas, de las llaves abiertas, de las regaderas, ¿no? Bañarte, sí es importante en cuánto te bañas, sí es importante Claro. cada cuánto te bañas, por ejemplo, ¿no? O sea, muchísimos, de hecho, dermatólogos dicen lo ideal es bañarse una o dos veces por semana, 2 o 3 veces por Claro. semana, no diario, ¿no? Porque tu piel, el estar limpiando y quitando las grasas y todo lo que tiene tu piel constantemente también daña tu piel, ¿no? Entonces, fundamentalmente para reducir nuestro consumo, lo que hay que hacer es cambiar nuestros hábitos, ¿no? Y eso es algo que cuesta mucho, pero también instalar sistemas de ahorro. O sea, hay dispositivos específicos que son dispositivos ahorradores de agua que nos permiten por una misma unidad de tiempo reducir a la mitad o a un cuarto el volumen del agua que estaremos gastando en esa unidad de tiempo. Y eso es algo que podemos hacer en nuestra casa, instalarlo e inmediatamente toda nuestra casa ya tiene una reducción de consumo por unidad de tiempo, pues por lo menos del 45 o incluso hasta el 50%. Esto es importante porque esto podría implicar que el almacenamiento que tenemos en la vivienda, si la cisterna nos dura un mes, pero ahora en un mes gastamos la mitad del agua, significa que esa cisterna nos va a durar pues más de un mes, en la mejor de las medidas, el doble de tiempo, ¿no? Entonces, pues esas son las cosas, es un acto de toma de conciencia y de acción, ¿no? De consideración externa y a la otredad. Claro, exacto. Y también preguntándome un poco desde el punto de vista de los productores, que bueno, yo no soy productora, pero estas cosas esta conciencia que dices que debemos tomar también aplica para los productores. O sea, ¿cómo sería el punto de vista de esto desde, por ejemplo, Tecuillo? ¿Cómo no te entendí muy bien? Ah, o sea, a ver, esto que nos estaba contando Delfín sobre cómo podemos hacer nosotros para también entender y tomar un poco más de concientización sobre esto del agua, em, estas acciones también se pueden tomar por los productores. Es una cuestión solamente enfocada a las personas de la ciudad o de, como yo pues. Bueno, pues es que como productores también creo que somos como cualquier ciudadano, o sea, los requerimientos de agua son los mismos, ¿no? Finalmente yo creo que en la actividad pecuaria, que es la que nosotros manejamos, sí es muy importante hacer el uso de la tecnología para Claro, suministrar el agua, ¿no? Sistemas de riego, bebederos automáticos. Hay también cuestiones ya muy tecnificadas para incluso la limpieza de los establos, ¿no? A lo mejor anteriormente agarraban las mangueras y lavaban a las vacas así todos los días para limpiar las ubres y los pisos, y ahora ya no. Ahora también, con todo esto que ha pasado en los últimos años de los temblores, que nos hemos quedado sin suministro de agua por varias semanas y con la necesidad para el abasto personal y de los animales, te vas enseñando a pues hacer el uso racional del agua. claro. Incluso en unidades pequeñas de producción, lo que generalmente se hace es que reciclas el agua de tu lavadora, haces el uso para limpieza de tus unidades de producción. Y ahí, por ejemplo, aquí en los pueblos de Milpalta, donde el agua sí es muy carente, generalmente lo que hacen las personas es con el agua que se bañan, con esa misma agua lo utilizan para los sanitarios. Entonces, Okay. eso lo que comenta Delfín, o sea, el que tengas el abasto no te preocupa y haces un mal uso del recurso. Y cuando lo ves carente en tu persona y en tu vida, lo atesoras, ¿no? Incluso hasta cuando te bañas pones tu charolita, o sea, en una época que nos tocó aquí lo del temblor, te bañabas y ponías abajo una charola para que esa charolita la pudieras utilizar para el sanitario. Desafortunadamente, a lo mejor ese es un aprendizaje no muy bonito, ¿no? Pero es un aprendizaje. Claro, totalmente. Pues el suministro del agua en las unidades pecuarias, pues sí tendría que ver un poquito. Yo siempre he visto
la educación o el que tú tengas acceso a otros conocimientos hace que vayas mejorando en tu vida, ¿no? Entonces, el darle oportunidad a otras personas productoras que puedan acceder a, a que conozcan el uso de bebederos automáticos o a estas tecnologías y que puedan acceder también en la cuestión económica, ¿no? Ahorita donde trabajo apoyan a los productores para las actividades de producción, pero a veces no tenemos el conocimiento, no podemos orientar esos recursos como a cuestiones muy específicas que con poquito recurso pudiéramos avanzar un poquito más rápido, ¿no? Entonces, sí, la educación es indispensable en ese sentido y pues creo que no nos queda mucho tiempo para poder avanzar en ello, ¿no? Claro, sí. Vamos avanzando y vemos aquí en donde vivo, son originarios mi padre y nos comentaba, incluso me tocó venir de niña a meterme a los canales y navegar y ir a visitar a mi abuela en la Chinampa y todo, y ahora ya no tienes esa posibilidad, ya los canales están secos, contaminados, y pues todo eso fue repercusión de la información o de la conciencia que no teníamos, ¿no? Sí, wow. Okay. Les recordamos nada más a nuestros invitados, bueno, más bien a nuestros espectadores, que si tienen alguna pregunta nos la pueden ir dejando en el chat del mismo live. Y bueno, definitivamente creo que algo que ha resaltado mucho ha sido pues la educación social que tenemos como personas, y creo que este es un punto súper importante que tenemos que reflexionar todos, ¿no? Porque si no, pues ahora sí, como lo dice nuestra campaña, es para hoy. Si no lo hacemos hoy, ya vamos tarde y no vamos a generar el cambio que queremos, ¿no? Bueno, también nos gustaría conocer un poco, primero, Delfín, si nos puedes explicar qué es la huella hídrica. La huella hídrica es una manera de, de medir la cantidad de agua que se necesita, se utiliza para una actividad o una serie de actividades. La huella hídrica implica cuánto es el costo hídrico o el gasto hídrico asociado a que algo suceda. En este sentido, la huella hídrica se puede sacar de casi cualquier cosa. Todo tiene una huella hídrica, así como tenemos una huella ecológica, tenemos una huella hídrica, es decir, cuánta agua se necesita para fabricar una taza, ¿no? Cuánta agua se necesita para fabricar 1 kilo de carne, cuánta agua se necesita para poder tener una taza de té en mi vivienda, cuánta agua se necesita para sostener a una ciudad como la Ciudad de México. Lo que voy es, la huella hídrica se puede mesurar o se puede medir para casi cualquier cosa y en distintas escalas. Y asimismo podemos sacar nuestra propia huella hídrica. ¿Cuánta agua se necesita para que yo mantenga el estilo y el tipo de vida que llevo a cabo en mi día a día? Y es un ejercicio súper importante porque de hecho nos permite tener una noción de todo lo que podemos ahorrar y de todo lo que podemos cambiar en nuestros hábitos y de consumo. Entonces, hay páginas en donde uno puede sacar su huella hídrica. Es algo complicado porque no es lo mismo la huella, cómo mides la huella hídrica ni entre distintos países, pero tampoco entre distintas regiones de un mismo país. No sería lo mismo la manera en la que utilizamos el agua en la parte central del país que en el norte o que en la península de Yucatán o inclusive en la parte norte de la Ciudad de México o en la parte sur o en la parte poniente o en la parte este. Porque aunque sí hay criterios generales que son parecidos, es decir, las lechugas generalmente van a venir de una misma zona,
Entonces podemos estipular de esa zona cuánta agua se gasta en los frijoles, todos los productos. Tenemos dentro de una misma red de mercado de obtención de bienes y servicios. Las culturas hídricas son distintas en cada lugar, pero es un ejercicio muy importante si lo hacemos en nuestra propia vida. Sí podemos medir cuánta agua sin hacer ningún cambio. ¿Cuánto es el agua que estoy gastando cuando me baño? ¿Cuánto es el agua que estoy gastando cada vez que le jalo al baño? ¿No? Y luego si lo llevamos a cuánto es eso en dinero real, nos sorprendería, ¿no? Si le quitáramos el subsidio a todos los subsidios al agua, veríamos que jalarle al baño son como 50 pesos jalarle al baño, ¿no? Entonces un regaderazo es un dineral. Entonces, pero podemos medir cuánto tiempo nos gastamos, nos toma lavar los trastes y cuántos litros por minuto salen de ese fregadero. Esto se mide por lo general en litros por unidad de tiempo para ver cuánto me tardo bañándome, cuánto me tardo lavando los trastes, la ropa, cuántos litros es mi lavadora, todo eso, y haces una suma final y dices, ok, yo en un día normal tengo un gasto aproximado de tantos litros. Para sacar ese día normal, pues tienes que haber medido tal vez un mes para poder tener un promedio, ¿no? En general, la huella hídrica, el gasto promedio per cápita en la Ciudad de México oscila cercano a los 300 litros diarios por persona, lo cual es altísimo, pero también es porque tenemos una varianza muy grande. Tenemos zonas en la ciudad donde el gasto per cápita es de 1,000 litros por día, lo cual es un absurdo, un absurdo. Pero tenemos zonas donde el gasto per cápita es de 30 a 40 litros, porque hay una profunda precariedad hídrica en esa zona. Entonces, debido a que la varianza es muy grande, pues también nuestro promedio resulta alto. Y pues bueno, eso es la huella hídrica. Saquen su propia huella hídrica. No solo de la página de internet, sino échenle coco a hacer sus mediciones. Su propia agua hídrica de ustedes, propia de sí de ustedes mismos. Sí, sí, es muy interesante ahora que me lo cuentas. Tenlo por seguro que sí lo vamos a hacer. Sí, sin duda, vamos a hacer una dinámica por ahí, en Tiendita del Campo. Sí. Y bueno, ya que nos cuentas, Delfín, que pues prácticamente se puede calcular de cualquier cosa, no sé si, Marta, si tú la hayas alguna vez sacado, ¿cuál es la huella hídrica de los huevos de codorniz? No sé si tengas el dato por ahí. Nunca la he sacado, sin embargo, me puse a buscar la huella hídrica de los procesos y lo primero que me encontré es que no se llama huella hídrica, se llama huella virtual o agua virtual. Es diferente la que se utiliza en los procesos, eso fue lo que encontré. Necesito documentarme más, o incluso ahorita que está el experto ahí que nos pudiera comentar algo al respecto. Y también me confundí mucho porque encontré que para un huevo de 60 gramos, que es el promedio de un huevo de gallina, el huevo de gallina anda entre 50 y 60 gramos y un huevo de codorniz anda al promedio de 10 gramos. Para un huevo de gallina encontré que la huella hídrica es de 200 litros. Y ahí me confundí mucho porque no sé si es el primer huevo de gallina que pone en un ciclo de la gallina o es un ciclo, una gallina más o menos te viene produciendo, tiene un año de vida productiva y te llega a poner 320 huevos y es el porcentaje de los 320 huevos entre todo lo que consume. Lo que sí leí es que finalmente es desde que nace el pollito y el consumo igual de la incubadora, de todos los procesos, y sí es impactante, ¿no? Que para que te puedas comer un huevo de gallina de 60 gramos, la huella hídrica que encontré, que estuve documentándome, son de 200 litros. 200 y habría litros. que calcularlo y tener un poquito de asesoría para ver cuál es la huella hídrica de un huevo y si es del primer huevo que ponen en su vida las codornices o si es de todos los huevos que ponen y dividido entre la producción. Sí. Ahí está interesante poderte meter este rollo. Sí, muy. Justo tiene estos detalles, ¿no? De cómo lo mides y de qué. Por eso es tan difícil establecer como una huella hídrica
A nivel nacional se puede, pero es muy difícil, pero entre naciones o continentes es muy difícil. Sobre el agua virtual, justo la huella hídrica generó el agua, pues hay agua verde, azul y digamos agua de consumo directo. Tienen que ver con estos consumos indirectos o implicados que están en algo, ¿no? O sea, yo voy y compro un huevo de codorniz, no estoy comprando 200 litros de agua, aunque ese huevo los implica, ¿no? Claro, Porque lo que estoy comprando no estoy recibiendo los 200 litros de agua, ¿no? De la misma manera, un kilo de carne creo que son 2.400 litros o 1.500 litros los implicados, ¿no? Lo cual es altísimo, es muchísimo, ¿no? Eh, pero sí, justo hay como el agua está implicada en todos los procesos humanos, podemos sacar cuánta agua es necesaria para cada una de esas cosas, aunque no estés comprando el agua directamente, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, para comprar un litro de agua, pues hay cientos de litros atrás de ese litro de agua para que tú lo puedas comprar en una claro, botella de plástico horrible en la tienda, ¿no? Entonces, porque el plástico implicó un gasto de agua y simple litro de agua implicó otros litros de agua que se gastaron para que ese litro de agua estuviera donde esté. Entonces es complejo, eh, podemos escarbarle, hay que ser muy precisos, muy exactos, hay que ser científicamente correctos en términos de las mediciones para reducir el error, pero es un ejercicio muy interesante y muy importante el hacerlo, ¿no? Mientras más claro. lo hagamos, más noción vamos a tener de cómo está construida nuestra realidad. Y más conscientes Claro. nos vamos a hacer, ¿no? Sí, por Ujú. supuesto. Wow. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya es hora de despedirnos. Pero antes de irnos queríamos preguntarles si, no sé, si tendrán o quisieran agregar algo más, alguna conclusión, algo que les haya volado la cabeza de esta plática. Pues sí, o sea, ahorita que acabamos de comentar esto, te pones a ver que, pues tenemos un banco enorme con todos los productos agropecuarios que tenemos, ¿no? O sea, le sumas agua y agua y agua y agua y si lo valoráramos en ese sentido, seríamos supermillonarios con todo lo que tenemos para ofrecer, ¿no? Como productores pecuarios. Y que Claro, sí, bueno, en la medida de lo posible, pues podemos difundir la conciencia del uso del agua, ¿no? Entre las personas que conocemos, productores, en el trabajo donde estamos. Creo que eso es importante para que podamos ir reduciendo el mal uso del agua. sí, definitivamente. Yo me quedo con el dato de la lluvia. Yo era de las que pensaba que la lluvia era muy, eso, como lo que decían que era veneno, ¿no? Entonces, muchas gracias. Ya no me voy a quedar con esa idea. Y bueno, no sé si al fin quieras agregar algo más. Pues nada, a mí me gustó mucho pensar en la producción de codorniz, de hecho, luego Marta te va a pedir tus datos para, bueno, sé que es ahí en la tiendita, ¿no? Bueno, a través de la tiendita es que puedo tener contacto contigo, para poder tener, me trajiste un recuerdo increíble de los huevos de codorniz, que está un poco asociado a mi abuela y todo, entonces, te voy a Qué bueno. preguntar y fue muy grato para mí como reconectar con eso. Imaginar a las codornices y el proceso, te imaginé a ti, ¿no? Haciendo como estos procesos de limpieza y de las aves, cuando dijiste que tenías 1.000, dije, ¿dónde metes 1.000 codornices, no? Pero supongo que está todo diseñado para ello, pero creo que me dieron, por ejemplo, ganas de aprender y de entender más cómo es la producción de aves, de la cual, por ejemplo, yo no tengo mucho conocimiento, ¿no? Entonces, también estuvo muy padre. Gracias, Marta. Y bueno, gracias al espacio. Sí, definitivamente. ¿Tú, igual, con qué te quedas? Wow, creo que yo me quedo con demasiadas cosas. Hubieron muchos datos que me sentía Sí, así que muy me importante. explotaba la cabeza. Justo lo que comentaba, Sale, que nos contaba del fin que el agua se ensucia más al pisar
al tener contacto humano o al pisar el techo, etcétera. Creo que se me hace un dato súper interesante. Y el hecho de que todo lo que tenemos ahorita en nuestras manos tiene una huella, bueno, se puede medir con esta huella hídrica, que todo lo que tenemos tiene un proceso detrás que muy probablemente utilizó agua, también se me hace súper, súper, súper interesante. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo a los dos por tomarse el tiempo y por estar aquí con nosotros y compartirnos todas sus experiencias y conocimientos, que estoy segura que tienen muchísimos más. Sí, definitivamente. También no se olviden de checar la campaña de agosto de Es para Hoy en las redes sociales de Tiendita del Campo. Estamos en Facebook como Tiendita del Campo y también en el Instagram como Tiendita del Campo MX. A Marta, a ti te podemos conseguir a través de ahí, ¿no? Tus productos. Sí, ahí estamos en la tiendita como muchos más, muchos, 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 muy ricos y todos hechos con amor. Creo que eso es lo que nos caracteriza a la tiendita, todos los productos que están ahí, tienen ese sello. Cada uno de los compañeros, ojalá que los pudieran conocer a todos, desde Geo, que es la administradora, Vale, que está ahí siempre pendiente de las cosas de la tiendita, Susel, Teresita, todos, 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 todos hacemos las cosas con amor y creo que eso es lo importante en esa tiendita. Y pues Buenísimo. ojalá la puedan visitar. Muchas gracias. Vale. Y Delfín, ¿cómo podemos conseguir a Isla Urbana en redes sociales? Isla Urbana, bueno, tenemos líneas, o sea, redes en Facebook, en Twitter, en Instagram. Si buscan Isla Urbana van a encontrarlo muy fácilmente. También en YouTube tenemos un canal donde tenemos hemos desarrollado mucho tiempo y esfuerzo y cariño en hacer videos que expliquen la situación del agua dentro de la Ciudad de México, de dónde viene el agua, cómo lo utilizamos, qué es la cosecha de lluvia, qué podemos pensar más del agua. En particular les recomiendo la serie Historias de Agua que tenemos dentro de nuestro canal. Hay una lista de reproducción que se llama Historias de Agua. Ahí tenemos una serie de videos bien padres que les pusimos mucho cariño en armarlos. Y pues ahí en nuestras páginas islaurbana.mx para productos y servicios e islaurbana.org para proyectos sociales. Ah, buenísimo. Ahorita mismo me voy a meter a ver sus videos. Pues que tengan una muy linda tarde y muchísimas gracias nuevamente. Eternamente agradecida. Les recordamos a todos que pueden pasar a visitarnos a nuestra tienda física de Tiendita del Campo en Coyoacán. La dirección es Tecacal 85, Adolfo Ruiz Cortines, atrás del Museo Anahuacalli. Cuando quieran, ahí estamos. Y también recordarles que el día sábado a las 2 de la tarde va a haber una degustación de hot cakes de camote y vamos a tener la visita de sí, vamos a tener la visita de Alejandra, que es la productora de la harina, y vamos a pues ahí a chismear un rato y contestar todas las dudas que tengan. Y igual ese día a las 4 de la tarde va a ser la rifa de promoción del mes por Facebook Live, entonces también para que se conecten y estén pendientes de todo. Gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias. Hasta Bien, luego. hasta luego. Chao. Bye.